Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este es un video sobre el cepo, que va a explicar en profundidad lo que es el cepo, por qué no lo levantan, las consecuencias de no levantarlo, la política económica del gobierno de Javier Milei para procurar levantar el cepo y las implicancias de levantar el cepo. O sea, cuál va a ser la macro, cuál va a ser la micro, probablemente después de haberla levantado. ¿Exitoso o no exitosamente? El cepo es una discusión que tiene más de 12 años, porque lo puso Cristina en noviembre del 2011, después de ser reelecta. Estuvo todo su segundo mandato. Lo levanta Macri al principio de 2016 y lo restituye sobre el final de su gobierno en octubre del 2019. Está todo el mandato de Alberto Fernández, Cristina y Massa y ya lleva un embarazo humano de 9 meses con Javier Milei. Ahora, es muy importante entender que desde que hay cepo, ningún gobierno pudo ser reelecto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante comprender esto? Porque si comprendemos que Argentina necesita reformas estructurales de fondo y que sean exitosas, y que sean exitosas no implican otra cosa que sean permanentes, o sea, duren en el largo plazo, necesitamos que se mantenga en el gobierno, valga la redundancia, un gobierno pro ideas de la libertad, pro libre mercado. Y si tenemos en cuenta los acontecimientos y qué es el cepo, si no levantan el cepo, lo más probable es que no pueda mantenerse en el poder un gobierno pro libre mercado, pierda, y con lo cual, si hay alguna reforma pro mercado, esta reforma pro mercado, con el paso del tiempo, termine volando por los aires porque viene un nuevo gobierno de izquierda que, como gana las elecciones en el 2027 porque no se levantó el cepo, vuelve a hacer todo lo contrario y vamos hacia el péndulo atroz que siempre existió en la historia argentina. Por eso, desde la esfera política, es imprescindible levantar el cepo. Ahora, el cepo es condición necesaria, pero no suficiente para que te vaya bien. ¿Qué quiere decir? Podés levantar el cepo, aparentemente puede parecer que lo levantás bien o bastante bien, como sucedió con Macri, pero que se vaya todo al demonio y termines peor de lo que estabas antes de levantar el cepo. Justamente el gobierno de Macri ilustra esto cabalmente. ¿Cuál es la dificultad entonces? Que hay que levantar el cepo, levantarlo bien el cepo y hacer las cosas en forma permanente, siempre bien. 6 meses después de haberlo levantado, 1 año después de haberlo levantado, 2 años, 3, 4 años, siempre haciendo las cosas bien para que la economía argentina pueda seguir sin cepo. Porque si no haces esto permanentemente bien, puede ocurrir que el levantamiento del cepo te lleve a un escenario peor del que teníamos, por ejemplo, hoy en día. Con lo cual, el cepo y levantar el cepo solamente te brinda la posibilidad, las chances de que si tal vez lográs hacer todo bien, Argentina esté mejor en el futuro. Ahora, solamente te brinda las chances, pero ninguna certeza. Puede ocurrir que te vaya peor. Ahora bien, ¿qué es el cepo y por qué hay que levantarlo? Primero vamos al análisis ético y filosófico, que es el más importante.
El cepo es una violación a la libertad y a la propiedad privada. ¿Por qué una violación a la libertad? ¿Y por qué es grave esto? Porque toda violación a la libertad potencia el poder político de los burócratas sobre el sector privado. Y además, la violación de la propiedad privada agranda el poder económico, o sea, la billetera, de los políticos, empobreciendo a los privados. Son dos juegos de suma cero. Si agranda el poder político de los políticos, baja la libertad de los privados. Si agranda la billetera de los políticos, reduce la billetera de los privados, empobreciéndolos, haciéndolos producir menos. ¿Ok? Es muy fácil de entender por qué viola la libertad. Porque el cepo impide que los privados comercien dólares libremente entre ellos, ya que obliga a los exportadores a liquidar en el BCRA. Y así, con cepo, el Estado pasa a ser un intermediario que maneja monopólicamente los dólares del comercio exterior. Y como todo monopolista, ¿qué le permite al monopolista? Fijar el precio. Entonces tenemos como resultado del cepo que los políticos fijan a dedo el precio del tipo de cambio. De hecho, el actual titular del Poder Ejecutivo se ufana de haber puesto el precio del dólar en el momento inicial, 800 y moneditas, y se ufana de deslizar el tipo de cambio a dedo al 2% mensual. ¿Ok? ¿Qué pasa? A partir de este monopolio, los políticos hacen los más variados negocios con esos dólares ajenos que le expropian a los exportadores al precio que ellos fijan. Por ejemplo, se los dan a quien ellos quieren, a sus amigos, o los compran a un precio barato inventado por ellos mismos y luego lo venden a un precio más caro al dólar CCL, como hace este gobierno. Ahora bien, del otro lado, todo esto sirve para que el cepo engorde la billetera de los políticos a expensas del sector privado, como ya expliqué. ¿Lo quieren ver? Muy sencillo, un ejemplo paradigmático en este sentido es la recaudación del impuesto país, que Milei la subió un 193% en términos reales en los primeros 7 meses del 2024, pasando de 1.5 del PBI a 6.5 del PBI. Cuando miramos todo esto en resumidas cuentas, no hay duda posible. Hay que levantar el cepo sí o sí, porque el análisis ético, filosófico, muestra que el cepo hiere de muerte dos pilares fundamentales de la filosofía y ética liberal. La libertad por un lado y la propiedad privada por el otro. Y esto es mucho más importante que una aceleración inflacionaria o una suba del tipo de cambio. Por eso, todo gobierno liberal en serio no puede dudar que el cepo hay que levantarlo sí o sí ya.